El pasado martes 9 de febrero pudo Política para Todos conversar con el cientista político, abogado y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, Cristóbal Belolio, quien a sus 41 años ha tomado el desafío de postular como independiente en un cupo del Partido Ciudadanos, que es parte de Unidad Constituyente, y que a lo largo de esta entrevista nos cuenta sus aspiraciones, ideas y deseos para este proceso. Soy Agustín Vidal y bienvenidos sean todos. Vale, genial. Eh, Como primera pregunta, siempre, bueno, uno se dedica a una campaña política, hay una vocación, hay algún interés personal. ¿Desde dónde nace este interés de participar en un proceso de elección popular en alguien que se había dedicado exclusivamente al mundo académico en cuanto a política se refiere? Bueno, gracias Agustín por la pregunta. Yo no he estado solo vinculado a la academia. Siempre he estado participando del debate público. Si bien es cierto que principalmente desde la academia o los medios de comunicación como analista, también he tenido algunas intervenciones en política activa, por así decirlo. Fui dirigente político universitario, fundé un movimiento político cuando estaba en la Universidad Católica. No me fue muy bien, pero competí en dos elecciones para el Centro de Alumnos de Derecho y para la Federación de Estudiantes, para la FEUC. Y después, el año 2011, cuando volví de un máster que hice afuera, eh, fui precandidato a alcalde de Providencia, primaria que perdí con José Ferrazzi. Así que, como podrás ver, mi registro, mi récord electoral no es muy bueno. Y de hecho, después de haber perdido en 2012 con José Ferrazzi, fue donde tomé ya definitivamente la decisión de volcarme a la academia. Me fui a hacer un doctorado y estuve muchos años afuera, volví hace poquito. Pero siempre, obviamente, eh, vinculado a los debates que estaban ocurriendo en Chile. De hecho, el libro que tengo sobre el proceso constituyente es del 2015 y lo escribí cuando estaba afuera. Y la verdad es que no tenía pensado participar en ninguna campaña, en ningún proceso de elección popular por un largo tiempo. No digo que uno nunca debe escupir al cielo, ¿cierto? No les cierro las puertas a nada, pero por lo menos cuando yo volví a fines del 2017 a Chile, no estaba en mis planes ninguna candidatura, por lo menos en un lapso de una década o más, porque quería realmente rentabilizar lo que había estudiado fuera, quería ser un académico que hiciera una contribución en lo que estudié, pero el estallido social, obviamente, yo creo que a todos nos movió el piso y nos sacó de nuestra zona de confort, nos sacó de nuestra zona de comodidad. Y en mi caso, una vez que se abrió la compuerta del proceso constituyente, que yo siempre estuve, como tú sabes, promoviendo, me pareció que era el momento de poder vertir toda esa experiencia, ese conocimiento, eh, y no solamente desde el punto de vista del contenido, sino también desde la forma que yo he promovido, que es un diálogo con apertura, con respeto a las opiniones del otro o la otra, y creo que me era difícil evadir este, este desafío cuando me lo propusieron dos partidos políticos, siempre respetando mi independencia, pero cuando me ofrecieron ser candidato a la constituyente, la verdad es que vi poco espacio para decir que no. O sea, obviamente uno siempre tiene razones personales, uno siempre puede decir que no, ¿cierto? Eh, pero me pareció que estaba en una posición en la cual era el momento de poner un granito de arena y tratar de hacer una contribución. La gente será la que decidirá en abril si es que les parece que debo hacer ese aporte o vuelvo a los libros, pero yo por lo menos estoy disponible para hacerlo. Bueno, y este puede ser el comienzo, bueno, independiente de ser el resultado, o incluso, pongamos un caso positivo, salga electo, podría ser el comienzo de una carrera política de Cristóbal Belolio. Podríamos verlo después, no sé, en los municipios, como concejal, como alcalde, quizá una carrera parlamentaria. No lo creo, no lo creo. O sea, a ver, creo que mucha gente quiere que sus constituyentes sean personas que no se dediquen a la política profesional, ¿cierto? Para ganarse la vida. Lo he visto en las encuestas. Con esto no quiero echarle, ¿cómo se llama?, barro o tierra a la gente que se dedica a la política profesional. Muchas personas a las cuales les
tengo mucho respeto. Yo no tengo una narrativa antipolítica ni mucho menos, todo lo contrario. Me parece que los partidos políticos son esenciales en democracia. Pero sí entiendo, en el clima de opinión, que la gente justamente anda buscando personas que no estén marcados por una trayectoria política, ¿cierto? Porque parte de lo que estamos viviendo enjuicia, ¿cierto? A ese mismo mundo político. Y también entiendo que los constituyentes electos bajo este sistema tienen ciertas inhabilidades legales para postularse a cargos de representación popular en lo inmediato. Así es que yo soy elegido constituyente y la pega se hace hasta mediados del 2022. Una vez que yo termine esa pega, vuelvo a la academia y no tengo pensado postular a la siguiente, ¿cómo se llama?, parlamento, ni menos alcalde, concejal. Ya pasé por ahí, la verdad es que me parece que no es lo mío. No, por ahora, insisto, no hay que escupir al cielo. Puede que en 20 años más, si la salud me acompaña, termine, no sé, en algún poblado rural de concejal, no sé, no tengo idea. Pero por el corto plazo no. Y bueno, dentro del círculo cercano, en tu familia, ¿qué piensan por la candidatura? Pensando que hay un desgaste detrás de todo lo que es realizar la campaña. Sí, no está muy contento. O sea, te mentiría si te dijera que mi familia es mi principal bastión y soporte. Tengo dos hermanos que de hecho fueron los que más influyeron en la decisión de haber aceptado. Eh, pero ni mi madre, ni la mamá de mis hijos, ninguno le parecía una buena idea. Y por razones bastante comprensibles, ¿ah? O sea, ser candidato significa básicamente andar en pelota por la plaza pública, o sea, te expones a que te anden patrullando tweets de hace 15 años, te anden buscando la falla que tuviste para enrostrártela, y obviamente eso es súper ingrato. Yo tengo dos niños chicos, menos mal que todavía no saben leer, pero me imagino que para muchos, porque la gente es súper cruel y muchas veces se olvida de que estas personas tienen familia, tienen un entorno que sufre también. Eh, Así es. Y bueno, y lo otro es la plata, pues. Es evidente que nadie se mete a ser candidato constituyente para hacerse rico. Había me acuerdo, una propaganda súper deshonesta del rechazo que la tuiteaba Marcela Cubillo, que decía algo así como: estos tipos quieren que ganen la prueba porque no pudieron ser diputados, para llenarse los bolsillos de lucas, asesores y viáticos y choferes siendo constituyentes. Es una pelotudez, porque la verdad es que aquí muchos tenemos que hacer sacrificios. Yo entiendo que para la gran mayoría de los chilenos, los 2 palos que te pagan por la constituyente es mucha plata. Pero yo por lo menos estaba haciendo una serie de actividades a las cuales tuve que renunciar, partiendo por la radio, que para mí era un sostén importante en lo económico, y esa y otras cosas que tuve que dejar, disminuyendo dramáticamente mi ingreso, en la esperanza de que esto va a valer la pena en otra dimensión. Y llevar el apellido Belolio, es decir, ser primo del vocero de gobierno, Jaime, y nieto de un ex intendente metropolitano, gente relacionada con la derecha chilena, ¿es un peso o una etiqueta contra la cual luchar en la campaña? Mm, En el distrito 11 no sé si sea un peso. El distrito 11 es un distrito históricamente de derecha. Yo diría que es el único lugar donde el apellido Belolio no está mal. No, fuera de broma, yo le tengo mucho cariño a mi primo Jaime. Si bien somos adversarios políticos, en el sentido de que estamos en veredas, yo le digo relativamente opuestas, no completamente opuestas. No es que yo sea del Partido Comunista ni del Frente Amplio, ¿cierto? Yo me ubico a mí en lo que podríamos llamar centro liberal, ¿cierto? Para distinguirlo del centro social cristiano que usualmente ha ocupado la ADC. Y hay muchos aspectos en los cuales yo estoy de acuerdo con Jaime, que me parece que a su vez él es un UDI atípico, es un UDI un poco más liberal que el resto. Lo que pasa es que muchas veces las funciones y los roles que nos toca jugar nos ponen un poco una camisa de fuerza y nos impiden desplegar justamente esa curiosidad intelectual que abre mundos y que rompe esquemas. Pero bueno, tengo mucho cariño y lo respeto mucho.
en el caso de mi abuelo, bueno, mi abuelo en este minuto está muy mal, está muy enfermo, tiene 90 años. Creo que ya no es una figura, ¿cómo se llama?, relevante en la discusión política. Yo lo amo a él por sobre todas las cosas. Es mi abuelo, es la persona más noble que he conocido en mi vida, y de hecho probablemente el bichito de lo público me picó cuando lo veía a él, cuando era niño. Yo soy un hijo sobrealimentado de la dictadura, en eso no hay nada que ocultar, uno no elige dónde nacer. El otro día yo me acuerdo en la segunda, señalé hacia el pasar que cuando yo tenía 7, 8, 9 años, Pinochet para mí era lo máximo. Y apareció como en la gran confesión de que esta gente es tonta. ¿Cuál es la confesión? Si es obvio, uno tiene 7 años. No está, ¿cómo se llama?, explorando la literatura, la filosofía política contra la familia. Uno crece en un entorno y básicamente repite lo que le dice el entorno. Así que de confesión o de algo revelador, cero. Esto es completamente normal. Mi tránsito fue un tránsito de una persona que nació en una familia de derecha y que probablemente, como dice un amigo mío, me mataron el poeta, o sea, me rompieron la ilusión de muchas de las cosas que yo creía cuando era chico, una vez que entré a la universidad. O sea, ya grande, por así decirlo. En el colegio, mi colegio también era un colegio súper de derecha. Mis compañeros eran todos de derecha. Lo siguen siendo la gran mayoría. Mucho más liberales en lo valórico hoy día, porque el mundo ha cambiado. Sí. Pero sí, lo siguen siendo. Y yo diría que en la universidad me propuse, esto fue un ejercicio parte consciente, parte inconsciente, me propuse abrir la cabeza a escuchar no solo otros argumentos, sino que otras biografías, otras experiencias, para darme cuenta que a mí me había tocado estar en el lado luminoso de la historia, por así decirlo, y que había otros que sin haber hecho nada les había tocado nacer en el lado oscuro, por así decirlo, del periodo autoritario. Y creo que eso me ayudó mucho a moderar, transformar también algunas visiones, y después, bueno, está todo el proceso intelectual de descubrimiento del liberalismo como filosofía política, que fue lo que me terminó ya por alejar definitivamente de la derecha tradicional. ¿Tú te sientes cómodo dentro de la lista en la que participa? Bueno, son en total 7 candidatos, si no me equivoco, dentro de la lista. Súper cómodo. Y Ciudadanos, como partido, ¿en qué lugar del espectro político está? ¿Está más cerca del Partido Socialista o más cerca de la democracia cristiana? Ya, es una buena pregunta. Yo estoy súper cómodo en la lista en la que estoy. A todo esto, para que quede súper claro para nuestros oyentes. Porque en un minuto a mí se me vinculó como con Evópolis. Se dijo que yo podía ser candidato a constituyente por Evópolis, aparecer la segunda ahí como en un recuadro. A mucha gente le pareció obvio, porque siempre me han asociado quizás más a la centro derecha, y a otra gente le pareció raro, porque de hecho todas las experiencias electorales que te conté han sido enfrentando a la derecha, que es una cosa curiosa, porque también me identifica más en la derecha, pero las pocas escaramuzas electorales en las que he estado, en la FEUC, competí contra Jaime Belolio, que me ganó, competimos contra el gremialismo, después del 2012, cuando fui candidato a la primaria, era una primaria para competir contra Cristian Lavé, el candidato de la UDI, y después en 2013 participé ayudando a Andrés Velasco en la primaria de la nueva mayoría. Por lo tanto, mucha gente me identifica dentro de la derecha, pero lo cierto es que desde el punto de vista electoral siempre he estado más bien en el bando de lo que podríamos llamar centro-izquierda. Lo que pasa es que trabajé con Piñera un año como cientista político, como empleado en la Fundación Futuro. Entonces, por tanto, es entendible que se genere muchas veces esa confusión, porque bueno, cuando uno está en el centro, a veces le toca hacer la derecha de la izquierda, que es como lo estoy haciendo hoy día, o a veces le toca hacer la izquierda de la derecha, que es lo que habría pasado si hubiera estado en Evópolis. Y recibí solamente 2 ofertas, entre comillas, invitaciones, mejor dicho, 2 invitaciones a competir como constituyente, siempre respetando mi independencia, de 2 partidos, de Ciudadanos, hace mucho tiempo atrás ya, y hace poco del Partido Liberal, justo cuando se salió del Frente Amplio. Se los agradecí mucho, tengo la mejor opinión de Vlado Milosevic, pero ya estaba comprometido con Ciudadanos, tengo una estupenda relación con la Nacha Gómez, con María Ignacia Gómez, que es su presidenta,
Y siempre me sentía también cerca al ideario político de Andrés Velasco, así que me pareció súper natural aceptar la invitación de Ciudadanos. Y la pregunta sobre la lista es súper buena, porque yo originalmente pensaba que iba a competir por el 10, por la cercanía que tengo con Providencia. Ahora, en verdad que el 10 y el 11 no hay mucha diferencia, porque yo nací en el 11, estudié en el 11, después me vine a vivir al 10, o sea, la verdad que la frontera queda aquí a 3 cuadras de mi casa. Entonces, no hay mucha diferencia. No es como que digas que no conozco la realidad del 11, no. Habría sido difícil si tú me mandáis al 22. Yo le habría dicho, mira, no estoy seguro de que la elite chilena tenga que mandar representantes desde las Condes a todo Chile para dárselas de que conocen toda la realidad nacional. Yo siempre estuve en contra de eso, siempre he estado en contra de eso. Por eso me parecía obvio que si competía, fuera el 10 o era el 11. Pero en el 10 probablemente me hacía un poco más de ruido lo que podríamos llamar la amplitud ideológica de la lista. Tengo súper buena relación con la Lucía López, creo una buena relación con Jaime Parada, con Baradit. Con Pato Zapata no lo conozco, pero tengo la mejor impresión de él. Eh, pero es evidente que entre mi discurso y el de Baradit hay mucha diferencia. Ambos son legítimos y está bien. No estoy diciendo que haya nada de malo en eso. Pero es evidente que tanto para él como para mí probablemente puede haber sido... De hecho, a él una vez le preguntaron a Baradit, ¿qué pasa si la DC lleva a Jorge Burgos? Y él dijo algo así, en la misma lista del 10. Y él dijo algo así como, entonces yo me bajo porque no quiero que mis votos le ayuden a él. Y es interesante porque fue muy sincero en el sentido de preguntarse hasta qué punto tú le estás ayudando a que salga a alguien que no te parece que sea un aporte de la constituyente. Y a mí me complicaba, sobre todo por este perfil más de centro, más moderado, más liberal que tengo yo, cuando mucha gente me decía, puta, Cristóbal, votaría por ti, pero con tu voto quizás salgan personas más radicales con las cuales no estamos de acuerdo. En el 11, en cambio, yo alcancé a meterme al final en la composición de la lista. Hay mucha gente que sentía que yo era muy ingenuo. Yo soy muy ingenuo a veces, ¿eh? De bien pensado me caigo ingenuo. No sé si ingenuo es la palabra, pero yo traté de que la lista del 11 fuese lo más fuerte posible, que tuviese un perfil más bien liberal, amarillo le dicen algunos, y por lo mismo fui a buscar al Pato Fernández. O sea, no digo que yo el Partido Liberal ya lo venía sondeando hace rato, obviamente, ya lo había, pero en la recta final yo lo llamé y le dije, Pato, tienes que ir. Le escribí a la Cote Cumplido, le dije, Cote, tienes que ir. Lo hablé con Elisa Walker, o sea, se dio algo bien interesante en el 11 años, no sé si ellos me van a retar después por contar esto, pero se dio algo bien interesante que nos pusimos de acuerdo en mejorar la lista sabiendo que eso eventualmente podría dejarnos a nosotros fuera. Después que el Pato Fernández a mí me gane, y van a decir, Boris, tonto, ¿cómo lo subiste? Es un poco lo mismo que me pasó, por eso digo que esto ojalá no me pase de nuevo, pero mucha gente no sabe esto, pero el año 2011, cuando un grupo de gente me pidió que yo fuera candidato a alcalde contra la B, yo sentí que el poncho me quedaba un poquito grande, entonces dije, pasemos antes por una primaria, sobre todo porque electoralmente era una estupidez en un sistema donde el que saca un voto más que el otro gana, que toda la oposición se dividiera, entonces yo dije, hagamos una primaria. La primaria de Providencia fue idea nuestra. Fue la gran primaria ciudadana, 4 años antes de la de Char. Y yo fui a la oficina de José Ferrazzi a decirle, tú tienes que ser. Y ella me decía, no tú, así como corta tú. Y yo le decía, tú tienes que ser porque tú tienes el contacto con las organizaciones de base, tú llevas trabajando con los vecinos muchos años. Y al final dijimos, ok, vamos todos en una primaria y también que vaya la concertación de esa época. Y es irónico que la persona que yo fui a tocar su puerta para que se sumara, me ganó. Bueno, aquí nosotros sumamos, o digamos de otra manera, no sumamos, pero fuimos entusiastas de que la lista se potenciara con nombres que tenían un perfil con el cual todos nos sentimos más o menos cómodos. Y lo que voy a decir ahora probablemente no lo pueden decir muchas listas. Si yo pierdo y con mis votos sale Elisa Walker, o sale el Pato Fernández, o Pi, o la Cote Cumplido,
o la Paola Berlín, que es mi compañera de Subpacto, o la Sara. Bueno, la Sara viene de un mundo distinto, ¿cierto? Tiene una trayectoria propia, independiente. Pero si con mis votos sale el Pato o la Lisa, obviamente un golpe a la autoestima, pero me da la tranquilidad de que esa persona va a estar representando ideas muy similares a las mías de la Constitución. Entonces yo ahora puedo pedir sin miedo el voto a alguien que vota en el 11, que por ejemplo es de una familia de centro derecha tradicional, pero que le gustan las ideas más moderadas, más de centro, más liberales. Esa persona puede votar por nuestra lista sin miedo, porque es una lista que tiene un perfil dialogante, moderado, fresco, en el sentido también ideológico, está dispuesto a escuchar y a romper algunos paradigmas tradicionales de lo que era la centroizquierda. Así que sí, estoy súper contento con la lista. Creo que difícilmente podría pensar una lista mejor. Pero con respecto a Ciudadanos, yo sé que es independiente, pero hoy día está representando el partido. ¿En qué lugar del espectro político estaría Ciudadanos? ¿Más cercano al centro, una democracia cristiana? Yo sé que es diferente, Eh, pero no, más que es el que, bueno, socialismo. es una buena pregunta. Por eso te decía antes que suele decir que hay dos tipos de centro, ¿cierto? El centro social cristiano y el centro liberal. Claro. Yo me siento parte del centro social, perdón, yo me siento parte del centro liberal. Yo creo que Ciudadanos, yo creo que cualquier persona te lo diría, yo creo que Ciudadanos se encuentra, por así decirlo, a la derecha de este pacto llamado Unidad Constituyente. O sea, Ciudadanos y la DC son probablemente los dos que están más al centro, Claro. y probablemente el PRO y el PS son los dos que están más Hacia la izquierda. hacia la izquierda, ¿cierto? Y entre medio probablemente ahí está el PPD, el Partido Liberal, también yo siento que es un partido, uno podría llamar. Ahora, es cierto que yo me declaro filosóficamente como liberal igualitario o liberal progresista. El Partido Liberal también. Así que yo en ese sentido no veo diferencia. Yo no sé qué diferencia ideológica hay entre el Pato Fernández y yo. Yo creo que ninguna. Así siempre hay diferencias puntuales respecto a algunas políticas o énfasis, pero lo estrictamente ideológico, yo la verdad es que no veo muchas diferencias entre el Partido Liberal y Ciudadanos. Y Evópoli, que sería el otro partido como liberal que está en el lado de la derecha, me consta, no todos, no todas, pero me consta que hay mucha gente de Evópoli que piensa de la misma manera. De hecho, uno de los documentos fundacionales de Evópoli sobre la idea de igualdad democrática lo escribió Daniel Brieva, que es uno de mis principales como compinches intelectuales de toda la vida, que escribió el libro con Velasco, ¿cierto? El liberalismo en tiempos de cólera. Y hay mucha gente de Evópoli, con el perdón de mi amigo Hernán Larraín, que está apoyándonos a nosotros en el 11 porque siente que las ideas liberal igualitarias están aquí mejor representadas. Así que no, yo todavía creo que Evópoli es un partido donde hay esperanza. Yo no le tiro la cadena porque hay mucha gente que está esperando como que se caiga o diga algo que no es liberal para tirar la cadena. No, yo creo que sigue siendo el partido más liberal de la coalición en la cual pertenece, porque quizás no sea muy difícil en la coalición, pero sigue siendo el partido más liberal de la coalición en la cual pertenece, y me encantaría, en esto yo no le pido permiso a nadie, pero me encantaría que si yo llego a la convención, no solamente sentirme obligado a sentarme con la bancada de Unidad Constituyente, sino que establecer vínculos con la Silva Izaguirre, que es de, ¿cómo se llama? Sumamos, creo que se llama en el grupo de System, Sí. con Blumel, con el mismo Hernán Larraín, como con la gente del Partido Liberal, como con la otra gente de Ciudadanos. O sea, me encantaría que se pudiera armar algo así como un polo articulador liberal en el centro para contribuir a generar los acuerdos necesarios. ¿Y Evópoli estaría perdido entonces dentro de la centro derecha? O sea, yo creo que hay diferencias sustanciales entre, no sé si tan sustanciales, pero sí que hay de bastante notoriedad entre la UDI y Evópoli. ¿Podría Sí, alguna vez generarse esta alianza de centro? es una buena pregunta. Va a depender de cómo se configure finalmente el sistema de partidos a partir de, aquí me voy a poner fome, a partir de factores institucionales que usualmente están asociados al sistema electoral y cuánto favorece la fragmentación, cuánto favorece la formación de coaliciones. Ahí nuestro amigo Kenneth Bunker nos podrá explicar un poco mejor. Y factores culturales también, o sociológicos. Chile, como tú sabes, fue dividido por una, a propósito de zanja, ahora que están de moda las zanjas de casa, una zanja que dividió la política chilena entre el sí y el no.
y eso generó también culturas que ha sido muy difícil volver a componer. Eh, lo viví en carne propia cuando tratamos de armar esta coalición que se llamaba Sentido Futuro, donde estaba Ciudadanos y Amplitud. Resulta que Amplitud, la verdad, la Lili Pérez y compañía, venía de un mundo muy cercano a la derecha, incluso pinochetista. Claro. Había dejado de ser pinochetista, pero venía de ese mundo, de esa cultura. Y Ciudadanos, con Andrés Velasco y compañía, venía de una cultura profundamente concertacionista, aquello que el Pato Navia llamaba la gran familia concertacionista. Entonces, a pesar de que la Lili Pérez y Velasco en muchas cosas estuvieran de acuerdo, culturalmente era muy difícil crear los lazos afectivo-emocionales, por así decirlo, aquello que solamente da la experiencia compartida. Cuando estás codo a codo luchando con alguien por un mismo fin, generas una especie de pegamento afectivo, siempre, ¿cierto? Cuando jugáis a la pelota con alguien que nunca has visto en tu vida, y jugáis con él todo el partido, y de ahí están tirando para el mismo lado, termina el partido y ya son amigos. Ese pegamento afectivo, como me enseñó mi amiga Lola Toá, la política no solamente es de ideas, sino también de afectos. Creo que ha sido difícil de forjar. Además de las barreras institucionales, como todavía muchos de nosotros tenemos cultura binominal, y esto lo he conversado con Hernán Larraín 1000 veces, desde que nos conocimos. Con Hernán Larraín nos conocimos en 2007, claro, y cuando yo trabajaba con Piñera, y él era un cabro joven que también estaba afuera pensando en ideas de una derecha moderna, mirando con mucho interés lo que hacía David Cameron en Inglaterra, y yo le decía a Hernán que había que armar un polo liberal de centro, era como mi sueño, y él me decía que yo estaba loco, que estaba perdido, que básicamente la binominalidad o el duopolio, como le llamaba Marco Enrique, los obligaba a elegir bandos. Básicamente, o tenían que ser la izquierda de la derecha o la derecha de la izquierda, pero no. Y él siempre me decía, yo estoy como condenado a estar con Ernesto Silva en la misma coalición. Aunque esté más cerca de ti, me decía, estoy como justo al frente, mi lote es el de acá. Y se entiende, yo no juzgo y entiendo que ha sido súper difícil. La experiencia le da la razón a ellos y no a mí. Ojo, lo que ha pasado en el último tiempo ha demostrado lo difícil que es formar esta especie de casa común en el centro para los liberales, y el fracaso de Sentido Futuro lo demuestra. No ganó ni Velasco ni la Lili Pérez en la última elección senatorial, y el relativo éxito que ha tenido Evópoli por un lado, el Partido Liberal en el otro, demuestra que aquellos que sí se sumaron a polos, por así decirlo, les fue mejor, han crecido electoralmente. Así que la verdad es que hasta ahora la evidencia empírica le da la razón a ellos y no a mí. Pero bueno, solamente haciendo un break en cuanto a materia constitucional, porque tengo otras preguntas. ¿Crees que esto se podría haber reflejado en una alianza de centro si cambiásemos el sistema político a un sistema, no sé, parlamentario, que en vista de las naciones europeas podría dar la posibilidad de hacer un bloque más de centro, pensando quizás en facciones de Renovación Nacional, Evópoli, Ciudadanos, la Democracia Cristiana, quizá el PPD, el Partido Socialista, facciones que está bien, están en un aspecto político quizás, no sé, si lo colocamos en distancias de 1 kilómetro, pero que ideológicamente en más de una ocasión se pueden llegar a acercar. Y quizás en un sistema parlamentario podrían llegar a converger en un gobierno que consigue mayoría, que también está siendo el principal problema hoy en día para gobernar. Sí, puede que un sistema parlamentario, porque generalmente genera las coaliciones ex post, ¿cierto? Tú eliges, Claro. ves cuántos pares son tres moscas, ves cómo quedó configurado el sistema electoral, perdón, cómo quedó configurada la representación parlamentaria, y ahí ves cuántos necesitas para llegar a la mayoría. Y ahí pueden producirse efectivamente alianzas que en el sistema actual nos parecen insospechadas. Eso es cierto. Bueno, yo estoy a favor de un sistema parlamentario, así que desde ese punto de vista no lo había pensado, pero sí, podría favorecer la generación de coaliciones que rompan también un poco el trauma del 88, ¿cierto? El trauma democrático autoritario. Hay una serie muy buena a los que les gusta la política que se llama Borgen, esta película que cuenta cómo se desarrolla la política en Dinamarca, y tiene un sistema parlamentario, y justamente parte con el triunfo
relativo, no alcanza para juntar el 50+1, parte con el triunfo relativo de la candidata moderada, que vendría a ser algo así como nosotros, ¿cierto? Como la de centro liberal, que es Brigitte Niborg, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y ella tiene que formar coalición. Como tiene que formar coalición, porque tiene que llegar al 50+1, mira a la derecha, dice, no, con estos no, mira a la izquierda, dice, ya, ok, con estos sí. Y ha sido una coalición, ¿te acordáis? Con los laboristas, Claro. que vendría a ser algo así como el PS, ¿cierto? Con los verdes, que no existen en Chile, igual como existen allá, y con un par de partidos más. Y en algunas políticas específicas consigue el apoyo de la derecha más social cristiana y en algunas otras cosas con otros, ¿cierto? Interesante, porque en ese caso podría darse una especie de coalición de centro, pero los puros liberales solos no bastan. ¿Eh? Yo últimamente he cambiado mi posición respecto a la importancia del mundo de C, no del partido en sí mismo, pero del mundo de C en la política chilena. Yo creo que el partido, yo he sido de aquellos que también equivocadamente le ha puesto la lápida varias veces, pero bueno, como dice el refrán, los partidos no mueren de jóvenes, no mueren de viejos, sino de jóvenes. Y que los partidos viejos parece que se las ingenian para sobrevivir y la DC parece todavía tener buena salud. Y sería raro pensar en un gobierno de centro sin ellos. Además que creo también que la gente de mi generación, si es que queda alguna, o más joven, también tiene una actitud mucho más liberal frente a una serie de problemáticas que históricamente nos dividieron en el pasado. Y en el caso hipotético que sea electo y el día de mañana te pidiesen apoyar una candidatura presidencial, ¿vale? Sí. Te ves apoyando a una Paula Narváez, una Jimena Rincón, o un Heraldo Muñoz, o quizás a un ex ciudadano como Sebastián Sichel. De los candidatos que hay actualmente, tengo si tuviera que rankearlos, mi primera opción hoy es Ignacio Briones. Y por una razón muy obvia. Ignacio Briones no sé llamarlo amigo, yo creo que sí, es un amigo con el cual tengo una cercanía afectiva e intelectual, lo admiro, lo respeto mucho, fue mi colega durante muchos años, fue mi jefe, el decano de la escuela de gobierno donde yo trabajé, o sea, fuimos colegas en la escuela de gobierno durante mucho tiempo. De hecho, Ignacio Briones, cuando yo me fui de Piñera, esto mucha gente no lo sabe, pero a mí Piñera me echó, cuando yo trabajaba con él, cuando me quedé sin pega en la calle, después de haber ido a la notaría a firmar mi finiquito, pedí pega como suche, básicamente, en la escuela de gobierno de la Universidad Alfibáñez que se estaba recién armando, y me miraron y me dijeron, viejo, vos no tenés ningún posgrado, nada, no te podemos contratar. Él la ha ganado. Pero sí te podemos dar como una especie de pega administrativa donde tenés que ir mostrando que efectivamente tenés dedos para el piano. Te va a dar un cursito. Obviamente no me podían contratar como profesor, la universidad quería ser súper seria en ese sentido, yo lo agradezco, ¿eh? Porque me fueron exigiendo para que recién, de hecho recién me jerarquizaron como profesor asistente cuando volví el doctorado ahora en 2017, y eso que yo en la universidad 10 años. Yo siempre pasé por toda la carrera funcionaria, por así decirlo, en la academia, nadie me regaló nada en ese sentido. Y el que me entrevistó para ver si finalmente yo me iba a la escuela, yo tenía 27, 28 años, era un Ignacio Briones que en esa época debe haber tenido 33, no sé. Así que me une una larga historia de amistad con Ignacio. Y lo respeto muchísimo, lo encuentro muy, muy capo. Sebastián Sichel también tengo una muy buena relación con él, no solamente en lo personal, lo afectivo, admiro la manera como ha construido su narrativa política, tanto biográfica como propuesta de contenido. Me parece muy interesante lo que está haciendo. Esas son las dos personas que diría que en el lado de la derecha son las que más me llenan el gusto a mí. Más allá de que yo te diga que lo de Lavín también es súper interesante porque él entiende que el próximo presidente no tiene que hacer un gobierno para su puro lado, sino que tiene que ser un vehículo para que esta constitución sea capaz de generar la adhesión necesaria para reparar el tejido social que se ha roto. Yo creo que Lavín es el único de ese mundo que ha insistido en ese discurso. Y él lo transmite a algo muy simple como este gabinete de coordinación nacional o algo así que le llama. De Bordes no me llama particularmente la atención, a él lo respeto mucho, me parece que tuvo un rol muy destacado en el estallido social, me parece que hay algo interesante ahí,
pero un poco más a la derecha de lo que me gustaría a mí. Me parece que el Matei también está un poco más a la derecha de lo que me gustaría a mí. Y bueno, ¿y para qué hablar de José Antonio Caz, que sería probablemente la última persona por la cual votaría? Él y Jadwe, yo creo que serían las últimas personas por las cuales votaría. Y Giles. Y en la centro izquierda me parece interesante lo de Narváez porque como candidata tiene una serie de virtudes que la hacen adecuada para el momento, para el clima político chileno. Mujer, ¿cierto? Entonces ya básicamente puede ahorrarse una serie de objeciones patriarcales, etcétera. Es la heredera política del bacheletismo, que a pesar de todo sigue gozando de buena salud. Es una figura relativamente fresca, ¿eh? Relativamente la gente no la identifica como una política de trayectoria, a pesar de que ella es una política de trayectoria. Pero es un poquito un invento, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, que misógino, ¿por qué dice esto? No, el otro día escuché que Insulza dijo que era poco conocida y lo acusaron de misógino. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Se puede saber los números. Pero me parece interesante, ¿eh? Porque ella además me produce de una cierta simpatía. La veo como... y esa es la razón por la que no me gusta mucho Jimena Rincón. Demasiada certeza. Como siempre pegando en el palo con la verdad también, torciendo un poco los argumentos, siendo un poquito mañosa. Creo que Pablo Narváez tiene esa apertura. Algo he leído que me llama la atención en ese sentido, me da buena espina. Y Heraldo Muñoz, bueno, ¿qué es lo que hay? O sea, si finalmente la pelea va a ser Heraldo Muñoz con José Antonio Caz, me voy al comando de Heraldo Muñoz. Pero no sé qué tanto interesante puede haber ahí todavía, ¿eh? Todavía no lo descarto. A él lo respeto, ¿eh? Le tengo... Pero hay días y días, pues hay días que me parece un estadista y días que me parece que juega para la galería y pone esos tweets como con signos de exclamación y está todo mal, que me parece como esa indignación tan impostada que hoy día tienen algunos en política, en la encuentro tóxica, pero está en observación. Y la verdad es que, para serte súper sincero, yo todavía no puedo, ni me importa hoy día, pero tampoco puedo definir un candidato presidencial porque yo estoy en otra. Después del 11 de abril, si gano, mi pega va a ser la constituyente. Si pierdo, bueno, ahí quedo en libertad de acción, vuelvo a mis libros y veré si es que apoyo alguna candidatura. Ya, pero a ver, sin colocarle entonces nombre a una candidatura, a un posible candidato a presidente, ¿cuáles crees que deben ser las características que debe tener para concitar mayorías? Porque hoy parece que cada candidato está dentro de su corralito, no quiere salir de ahí, tiene su fuerte electoral y está difícil avanzar. Muchos, por ejemplo, critican a Pablo Narváez, está bien, no es una cara muy conocida de la política, pero carga con solo el bacheletismo, y está bien, tiene también su fuerte electoral, pero sí, no quizás esa salud política que, no sé, podrían tener. eh, bueno, la verdad es que no hay muchos nombres. O por ejemplo, también se critica a Briones, que podría ser una renovación, una cara nueva propia de la política, pero, Hay una cara nueva. pero la carga que tiene de este gobierno, muy criticado, y además Ya, muchos lo nombran sí, como un tecnócrata, y que los tecnócratas sí, son insensibles a la larga. sí, sí, es que ahí me estás pidiendo que haga otra cosa, porque tú me estás preguntando a mí, que es lo que a mí me llena el gusto. Otra cosa es que me pida, por aquí es inevitable para mí sacarme el sombrero de candidato y ponerme el de analista político. Claro. Yo como analista político lo que trato de hacer es analizar el escenario con imparcialidad. Trato, ¿cierto? O con objetividad, como dicen algunos. Es decir, trato de ser súper objetivo respecto de las debilidades y fortalezas de los candidatos, dependiendo de cuál es el clima político del momento. Esa es mi pega como analista. Uh-huh. Si tú me preguntas como analista, yo te voy a responder como analista. Si tú me preguntas a mí, en lo personal, Cristóbal, ¿por quién tú votarías? Por eso yo te dije, hoy en mi lista está primero Briones porque es la persona que a mí personalmente, a mí Cristóbal Belolio, más confianza me da, porque es la que más conozco, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas a mí como analista, yo creo que aquí voy a hacer un ejercicio a la Tironi. Yo diría, hay que buscar cuáles son los clivajes, los nervios dramáticos de la elección del 2021. ¿Cuáles son los nervios dramáticos de la elección del 2021? Yo te diría que el primero es el eje pueblo-elite, el eje populista, si quieres llamarle así, en sentido no peyorativo. ¿Qué significa eso?
que todos aquellos que sean identificados con la élite tienen un hándicap en contra y todos aquellos que sean identificados con el pueblo tienen un hándicap a favor. Desde ese punto de vista, Jadwe tiene un hándicap a favor, la Pamela Giles tiene un hándicap a favor, Desbordes tiene un hándicap a favor, porque también le ha sacado el jugo a este eje populista, acusando a los tecnócratas de su sector de hacer políticas públicas tomando whisky. Sichel juega a favor porque su biografía demuestra que él no pertenece a la élite endogámica tradicional de la derecha chilena. En cambio, a quienes les perjudica el eje pueblo-élite, a Briones, justamente porque se identifica no solo como el élite, sino que además tecnócrata, como tú dices, le perjudica a Belín Matei, le perjudica a Joaquín Lavín, más encima alcalde de dos comunas cuicas, por decirlo de alguna manera, le perjudica hasta cierto punto, a Paola Narváez no tanto, porque el eje pueblo-élite no hay que simplificarlo solamente por extracción social, sino que hay que, como diría la literatura feminista, hay que interseccionalizarlo. No depende solo de la extracción social, sino de en qué ejes tú eres parte de los opresores y en qué eje tú eres parte de los oprimidos, por así decirlo. Y Pablo Narváez es mujer. Y probablemente por ahí pueda sacarse el mote de élite. No ha participado históricamente, o ha participado poco, digamos, en política. Pero ese es un eje que hay que mirar, el pueblo élite. El segundo eje que yo miraría es el eje local nacional. Los que están más cerca del eje del área del lado local tienen un hándicap a favor que los que están en el eje nacional, es decir, los que son alcaldes. Jadwe nuevamente, Lavín, Matei, ellos tienen las de ganar porque la gente hoy día valora a aquellos que toman decisiones lo más cerca de aquellos a quienes afectan, ¿cierto? Son los únicos que se han salvado del descalabro reputacional en Chile, son los alcaldes. En cambio, aquellos que hablan en nacional, los Lagos, los Alamán, están perdidos en ese eje. Tercer eje, apruebo o rechazo, ¿cierto? Si estuviste con el rechazo, es súper difícil que seas una opción mayoritaria para conducir a Chile. Estuviste en el bando del 20%. En ese sentido, quienes ganan, gana Lavín también, en este eje. Gana Briones, en este eje. A pesar de que Briones nunca estuvo tan identificado con la prueba, sabemos que estuvo en la prueba. Claro. Evelyn Matei pierde, porque dijo, yo aquí me quedo piolita, no digo nada para no espantar a mi electorado en Providencia, pero señora, lo siento, si no dijo nada, no se venga a subir al carro después. Jadwe podría haber estado en el bando de la prueba, pero también se subió a última hora. Pamela Giles trató de boicotear esto también. Así que ni Jadwe ni Giles para mí son representantes auténticos de la prueba. ¿Se subió a última hora? Sí, cierto. Desbordes es parte de la prueba. Entonces, a eso me refiero con este ejercicio como tironiano, de buscar cuáles son los ejes dramáticos de la elección y ver si el candidato está en el lado ganador o el lado perdedor de historia, entre comillas, ¿cierto? Hay otros que dicen que puede ser el eje flexible dogmático. Los que están en el eje flexible tienen un hándicap a favor respecto a los que son dogmáticos. Desde ese punto de vista pierde Jadwe, gana Lavín, ¿cierto? Porque es más flexible y está dispuesto a cruzar el río de su tribu para mirar la posibilidad de construir con otros o cambiar de opinión. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que haría yo si yo fuera analista, para buscar como el mejor candidato. Buscaría quién es el que mejor rinde en cada uno de estos. Pero eso como analista. ¿Cuáles serían las características que tendría ese votante promedio que el día de mañana, llamémoslo entre comillas votante promedio, que votaría por Cristóbal Belolio? Chuta, no sé exactamente porque no tenemos la capacidad económica para estar haciendo tantos focus y encuestas como nuestros adversarios de la derecha, pero algo me han contado de lo que ha salido por ahí. Lo que yo entiendo, esto llamémosle si quieres, Agustín, una intuición ilustrada, pero sigue siendo una intuición. No tengo una evidencia empírica incontestable. Pero sí, la percepción que me da a mí es que nosotros somos fuertes en público joven, en electorado joven. De hecho, cuando nosotros pusimos en Twitter que se sumara a nuestra campaña, aparecieron 120 voluntarios, lo que me pareció sobrecogedor. Yo quedé pero realmente emocionado, me cuesta emocionarme, quedé emocionado con la cantidad de voluntarios que entraron y todas
la gran mayoría, un 80-90%, sub 35. Había tipos de 42 que se sentían tatitas. Entonces, a mí me gustaría pensar de que sobre todo en el distrito 11 hay mucha gente joven que fue criada y educada en familias de centro derecha, algunas más tradicionales, otras más abiertas, ¿cierto? Y que hoy día miran nuestra propuesta con interés, con buenos ojos, tanto en el fondo como en la forma, porque quiero insistir en la importancia de que aquí van las dos cosas de la mano. Es súper importante tener una propuesta de contenidos constitucionales que sea atractiva, pero también es importante mostrar que no es que tú pongas eso sobre la mesa y digas de aquí no me muevo. La capacidad de establecer vínculos, puentes y diálogo con los otros, los que piensan distinto, de empatizar desde donde hablan, me parece que es clave que este proceso no solamente va a escribir un papel, tiene que reconstruir confianza. Y creo que hay mucha gente joven que fue, insisto, criada en el seno de familias tradicionales de derecha que hoy día mira con mucho interés nuestra candidatura. Me encantaría que uno de cada dos personas menores de 40 dijeran, ok, estoy entre Belolio y este otro. Si es que va por ahí la cosa, yo creo que nos puede ir bien. Así que ese es el perfil, por decirlo en términos muy sencillos, que yo creo que me costaría pensar en gente joven, por ejemplo, que esté entre la Mariana Elwin y yo. Tiendo a pensar que ella llega a un público mayor. Insisto, esto es una intuición, no tengo números, y no quiero ser peyorativo con nadie, ¿cierto? Se entiende el punto. Es porque además la conocen más, le da una sensación quizás que sea más tranquilizadora para gente mayor. Quizás yo para algunos mayores puedo ser muy chascón, muy desordenado, no sé. Sabe que ya estoy viejo, ya no soy el mismo de hace 15 años, que quizás efectivamente era más desordenado. Tengo 2 niños ahora, ya soy un padre de familia. O sea, pero quizás todavía hay algunos que se quedaron pegados un poco con esa imagen. Creo que en ese mundo más joven la gente puede estar entre la candidatura nuestra, la de Hernán Larraín, que es mi amigo. Ha sido trágico tener que encontrarme con él en el Distrito 11. Durante todo el año yo le pregunté incansables veces si es que él iba a ser candidato por el 10, para ver si es que yo me lanzaba o no, porque yo no quería lanzarme a competir con un amigo, esa es la verdad. Y como él nunca me dio una respuesta, que bueno, él tiene otras lealtades al partido, ¿cierto? Él estaba dispuesto a ir donde el partido le dijera, yo lo entiendo eso. Como en el póker, se guardó las cartas hasta el final. Resulta que cuando las mostramos, yo me había movido al 11, tratando de no encontrarme con él en el 10, y él se había movido también al 11, y hoy día se produce como dice la teleserie, este escenario donde somos amigos y rivales. Yo, si alguien está entre Hernán y yo, lo encuentro que es una disyuntiva razonable. O entre la Lisa, Walker y yo, o entre el Pato Fernández y yo, entre la Paola Berlin y yo, eso me parece súper razonable. Sería raro que alguien esté entre, no sé, Pesutich, del Partido Comunista y yo, o entre la Marcela Cubillo, entre Henry Boyce y yo. Existe, hay gente, por ejemplo, a pesar de ser un liberal igualitario, tengo una buena relación con el mundo liberal clásico y algunos libertarios también, que les gustan algunas cosas específicas de mi propuesta, o en algunas cosas yo soy más radical. No sé, pues yo he estado históricamente asociado a ciertas banderas, no voy a decir antirreligiosas, pero a favor de un Estado sustantivamente laico. Y hay gente de izquierda que empatiza mucho con ese discurso también. Quizás por ese lado pueda parecerles interesante. Ese yo creo que podría ser el perfil. Bien, ahora con respecto ya al proceso constitucional y a materia constitucional. En primero, ¿el proceso constituyente en la posición está en la posición de ser tomada por los populismos o incluso por los extremistas? Ideológicos pensando, obviamente. Yo tengo poco temor de que eso pase. No me parece que sea una amenaza muy creíble, no lo descarto.
tenemos que ver cómo sale la elección del 11 de abril. Pero si es que las proyecciones, de acuerdo a lo que sabemos de las fuerzas electorales y políticas en Chile, se mantiene más o menos estable, más o menos, van a haber ciertas variaciones, ¿cierto? Hubo un estallido social de por medio, va a haber entrada de muchos independientes, va a haber un castigo a la política tradicional, ¿cierto? Pero la gente de derecha va a votar por la derecha y la gente de izquierda va a votar por izquierda. Más allá que tú me digas que esas categorías ya no van lo mismo que antes, puede ser. Pero en lo general, yo creo que van a haber cierto margen para sorpresas, pero los grandes números se debería mantener una correlación de fuerzas más o menos predecible, más o menos predecible. Sería raro, sobre todo además con la conformación del sistema electoral, que favorece o sobre representa a la lista que más se ordena y concentra su poder de fuego en una sola lista, que es lo que hizo la derecha. Sería muy raro que la derecha quede reducida a su mínima expresión o que gane mucho y llegue al 70%. Lo que uno debería esperar es que la derecha esté entre un 30 y tanto y un 40 y tantos por ciento de la representación en la convención, y las distintas listas de oposición que no representan un solo apruebo, son un paisaje ideológico variado. Ahí creo que Heraldo, yo no entiendo que puede ser por necesidades electorales, pero es un profundo error hablar de que todos los del apruebo tienen que estar en una sola lista. ¿De qué está hablando? Si apruebo mucho distinto. Las razones por las cuales yo aprobé son muy distintas a las razones por las cuales aprobó un tipo de comunes, de convergencia social. Y está bien, no hay ningún problema con eso. Pensar que el apruebo es homogéneo es un error. Y además es deshonesto porque se sabe que no es así. Lo que yo esperaría es que la geometría de los 2/3 opere en forma más o menos dinámica. Uno siempre escucha, no sé, uno escucha a Camila Vallejo, por ejemplo, diciendo, no, aquí lo importante es que la derecha no tenga poder de veto, hay que dejarlo reducido a menos de 1/3. Pero también es un error pensar eso, porque en algunos temas los 2/3 se comienzan a construir desde el Partido Comunista hasta donde más puedan llegar en la derecha, ¿cierto? Convencer a algunos votitos de centro-derecha moderada o centro. Pero en otros temas, estoy pensando en la autonomía del Banco Central, los 2/3 se van a construir desde la derecha hasta donde más puedan llegar en la izquierda, con algunos de centro de izquierda moderado, de hecho de la lista nuestra. Entonces, por lo tanto, no me parece tan obvio que los grupos radicales o extremistas vayan a conducir o protagonizar la convención. Otros acuerdos se van a lograr desde el medio, desde el centro, por así decirlo, hacia los lados. Hay otros temas donde yo ya veo harta agua en la piscina. No veo necesidad de ir a sacarnos la cresta, si es que ya hay más o menos ciertas intuiciones también compartidas. Estoy pensando en la importancia de avanzar hacia sistemas de participación de la ciudadanía, lo he leído en casi todos los documentos, o esta idea de bajarle ciertos grados al presidencialismo chileno y avanzar hacia un sistema semipresidencial o derechamente parlamentarista, también lo he leído en casi todos los documentos, desde horizontal hasta Nodo 21. Así es que van a haber muchas materias en las cuales vamos a llegar y nos vamos a dar cuenta que estábamos más de acuerdo de lo que parecía. Creo que hay otros aspectos en los cuales ya, por ejemplo, la derecha los ha dado por perdido, como el tema del agua, o la subsidiariedad en su concepto actual. Así que tengo menos temor. Creo que el diálogo va a ser crispado igual. Yo siempre he creído que esto no va a ser una taza de leche. No vamos a cantar Cumbayá todos los días en la mañana tomados de la mano, pero espero que haya gente dispuesta a jugar este partido en forma leal, que no esté solamente siendo jefe de barra para asusar a los propios, para que vayan a funar al otro, sino que me gustaría pensar que va a haber gente con sentido patriótico, en el buen sentido de la palabra, entendiendo que el éxito de la constituyente no se mide en que diga exactamente lo que yo quería cuando llegué, sino que sea capaz de reflejar la diversidad política del país, genere la percepción de que las huellas dactilares de todos y todas están ahí, y eso sea finalmente capaz de producir legitimidad, que es lo que estamos buscando, la legitimidad de nuestro orden político.
Me gustaría que los constituyentes estén pensando siempre en eso. Con respecto a los dos tercios, bueno, hay algunos miembros del Partido Comunista que han dicho que los dos tercios están, al ser previos a la convención en sí, están supeditados a conversarlo dentro de los miembros electos y modificarlo. ¿Te ves apoyando los dos tercios, quizás rebajarlo a tres quintos, que puede ser un poquito más moderado, o definitivamente solamente dejarlo en mayoría simple? No, no, a mí me gusta jugar sin trampa. El acuerdo que posibilitó este proceso, que se votó en el plebiscito, y que además tiene toda lógica entendiendo que es un proceso constituyente, donde no hay que ganar con un gol de rodilla al minuto 93 para quedarse con el botín, sino que debe generar pactos lo más transversales posibles, en el entendido, como lo entiendo yo, de que la Constitución no es un programa de gobierno, sino que es el mínimo común denominador de aquellos principios y valores que compartimos. Para ganar por 50+1, para ganar por un gol de rodilla en el último minuto, para eso está el Congreso. Para eso está la política democrática, ordinaria, que debe poder expresarse de la manera menos constreñida posible, salvo que obviamente esté atentando contra la Constitución. Pero la naturaleza de la Constitución es supramayoritaria. Así es que a mí me parece enteramente razonable que se exija un umbral alto para alcanzar acuerdos y después ese mismo umbral alto que se conserve para reformarla. Es lo que yo opino, por lo menos, ¿no? ¿Sabe? Es decir, yo no solamente respetaría los dos tercios porque esos son los términos del acuerdo, por los cuales además yo voté a prueba, sino porque me parece que es enteramente razonable dada la naturaleza de la tarea. Bueno, podríamos calificar a Cristóbal Oloyo entonces como el candidato constituyente de los acuerdos, un constituyente que tendrá los lazos, ¿cierto?, para llegar a los macroacuerdos. ¿Cómo se llegan a esos macroacuerdos? Yo sé que, bueno, siempre dentro de la Constitución hay eh, relaciones personales o de cierta simpatía con el cual podría ser, no se llama la simpatía, pero que podría ser un poco más sencillo dialogar, conversar, llegar a un acuerdo, ¿vale? Sí, me gustaría hacer un pequeño matiz allá, ¿Vale? para que no me confundan con la democracia de los acuerdos 90. Nada contra ellos, pero es importante, yo no me defino a mí mismo como el candidato de los acuerdos por una razón. Uh-huh. Porque la fetichización de los acuerdos, como que si tú no quieres acordar, si tú no quieres acuerdos, eres intransigente o enemigo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que adoptar una actitud un poquito más sofisticada respecto de lo que significan los acuerdos. Los acuerdos no significa que yo me paro en el centro, en el medio, y digo que los que no están de acuerdo conmigo no quieren acuerdo. Los acuerdos significan, en esta visión más sofisticada, que es la que me gustaría por lo menos a mí llevar a la convención, entender desde dónde hablan aquellos que no están donde estoy yo. Entender que mi posición no es necesariamente la única racional, sensata, y que cualquier persona que no esté en el centro parado al igual que yo es insensato o irracional. Eso sería como una especie como de extremismo de centro que yo no comparto. Me parece que hay ciertas personas que efectivamente van a entrar a la convención a tratar de transformar lo que ellos consideran legítimamente un régimen profundamente injusto y van a tratar de ser lo más transformadores posible, y de hecho muchos de ellos entienden la Constitución como un vehículo reivindicatorio de ciertos sectores sociales que han sido históricamente desplazados, marginados. Es cosa de leer un documento, por ejemplo, de Nodo 21, ¿cierto? Mujeres, pueblos originarios, disidencias sexuales. Es como la lógica, no es la lógica del constitucionalismo liberal que uno encuentra, por ejemplo, en el documento horizontal, donde la Constitución está hecha para separar poderes y establecer un catálogo de derechos, ¿cierto? Donde los individuos no pueden ser violados por el Estado. Pero hay otras tradiciones constitucionales que son distintas, y entender desde dónde habla me parece que es fundamental. Entonces no calificamos a Cristóbal Belolio como un constituyente bisagra, no en fin peyorativo, pero... No, a mí me gusta, yo prefiero más bisagra que como el de los acuerdos, porque
salvo que obviamente esos acuerdos nazcan de haber entendido que hay algunos que están hablando desde la rabia por la injusticia que perciben, y otros, y hablo más de la derecha, que hablan desde el miedo, porque sienten que tienen un statu quo que defender, que preservar, porque las cosas han resultado bien en su visión. No solamente porque sean privilegiados, etcétera, pero las cosas según ellos han resultado bien y ellos quieren defender lo que consideran que es justo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con dos visiones muy opuestas. El Pato Fernández también siempre insiste en este punto, la rabia y el miedo, ¿cierto? La mínima diferencia que yo tengo con él es que yo creo que hay que entender la rabia, que hay que entender el miedo. Pero si yo no entiendo desde el lugar que está hablando el otro, me paro al medio y digo, si no están conmigo, entonces son insensatos, ese me parece que es una opción una opción tan dogmática como las otras. Creo que hay que buscar la necesidad de que esa rabia pueda apaciguarse, entregando la percepción de que estamos avanzando realmente hacia un país más justo, y que ese miedo pueda apaciguarse, entregando la certidumbre de que el nuevo acuerdo va a ser aún más sustentable en el tiempo, tanto para aquellos que favorecen un régimen de mercado, ¿cierto? O la propiedad privada, etcétera. Creo que hay que buscar la manera de conectarse en la frecuencia y en la sintonía de estos sentimientos que son los que muchas veces fundan nuestras posiciones políticas. Es mentira que nosotros hacemos política después de haber analizado fríamente cuál es la posición intelectualmente más persuasiva. Nosotros, como diría Hume, ¿cierto? La razón es la esclava de las pasiones. Son nuestras pasiones las que muchas veces están hablando y nosotros las revestimos de ciertos argumentos racionales para parecer inteligentes frente al resto. Creo que es importante ese ejercicio. Y otra cosa me había preguntado, ¿cómo fue? No, bueno, tenía que ver más que nada con eso con respecto a cómo llegar a esos acuerdos. Ya una cosa es hacerlo, ya no le llamemos acuerdo, pero al diálogo. ¿Cómo se llega al diálogo? ¿Hay alguna, no sé si alguna fórmula? Porque, a ver, el hecho de conocerse con algunos de los que podrían llegar a ser constituyentes, es cierto que lo hace más fácil, o por lo menos una posibilidad de diálogo un poco más sencillo. Pero, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, si puedo convencer a 5, pero necesito convencer a 6? ¿Cómo Sí. convenzo al sexto? Bueno, ya, es un buen punto, sí. Esto creo que se lo escuchaba a Davor Mímica, yo coincido. Él dice algo así como, en este proceso nadie puede ganarlo todo, pero todos tienen que ganar algo. Me gustó, a pesar de que suena súper como transaccional, ¿cierto? Pasando y pasando. Suena súper transaccional, pero en el fondo es la lógica básicamente de cualquier torneo deportivo, ¿cierto? Si tú sientes que ganan siempre los mismos, que te hacen trampa, que tú no tienes ninguna posibilidad de sumar puntos, tú al año siguiente no vas a querer participar de este torneo. Para que este orden político que va a parir esta nueva constitución sea sustentable y legítimo en el tiempo, los distintos grupos tienen que percibir no solo que sus huellas dactilares están ahí y que las reglas acordadas son justas, sino que también algo ganaron ahí, de que tienen posibilidad de sumar puntos ahí, de que su estilo de vida, de que su manera de entender la justicia puede avanzar en el juego democrático bajo esas reglas. Y por lo tanto me parece que es importante que muchas veces lo que de manera errada, creo yo, se interpreta como una negociación oscura, la cocina, las personas que están como mirando eso con cierto reproche, yo creo que ignoran, no lo ven, quizás están traumadas por la experiencia histórica, ¿cierto?, de Chile en los últimos años, pero ignoran que justamente en esa dinámica de la negociación, de la conversación, va a estar la posibilidad justamente de que yo diga, ok, estamos de acuerdo con que el derecho al agua va a ser nacional de uso público, ¿cierto? Pero aquí es importante que estos órganos tengan resguardada su autonomía para que el gobierno de turno no intervenga políticamente en ello. Esas discusiones, esas transacciones son sustanciales a la política. Y la persona que no lo entienda, que cree que solamente sostiene lo que él quiere o ella quiere originalmente y no se mueve una coma de ahí, sencillamente no entiende la democracia. Para esa persona sería mejor un régimen autoritario, ¿cierto? Los regímenes autoritarios, de hecho,
se pueden ahorrar todos estos problemas, no tener ni congreso, y a la venezolana, y el líder sabe ya lo que quiere su pueblo y sencillamente se implementa. Pero la democracia es mucho más trabajosa y tiene áreas que no son tan románticas, ni necesariamente transmiten todas nuestras convicciones justicieras. La democracia significa aprender a ganar y a perder. Bien, respecto a, mira, por ejemplo, matrimonio igualitario y adopción homoparental, la legalización de la marihuana o la despenalización del aborto eran propuestas de Rate Liberal, de la cual Sí. fuiste propulsor. ¿Estos temas Sí. deberían ser parte de la Convención Constitucional o deberían ser parte de un debate parlamentario, bueno, pre o post convención, de lo mismo, pero un debate parlamentario, o más bien esto es un tema, no sé si centrales, pero parte de la discusión de la Convención? Pueden ser casos que iluminen principios generales, perdón, casos que simplifiquen principios generales. Pero si yo quiero ser coherente, consistente con mi propia tesis de que la Constitución tiene que reflejar principios y valores centrales, yo no haría casuística, no iría uno por uno de estos casos mencionándolos. Si yo pudiera hablar de un gran bolsón de libertades personales, entendidas como no interferencia del Estado, ¿cierto? Probablemente en ese gran bolsón de libertades personales, más allá de las clásicas de desplazamiento, debido proceso, asociación, expresión, propiedad, ¿cierto? Emprendimiento, probablemente yo también añadiría la libertad de expresar la orientación sexual que cada persona estime conveniente, la identidad de género que cada persona se sienta profundamente, el derecho a la muerte digna, ¿cierto? Lo que algunos llaman eutanasia, el derecho a consumir las sustancias que yo estime conveniente en la medida de que no afecten a terceros, el derecho de vestirme o escuchar lo que yo estime conveniente. Todas esas cuestiones, la pregunta es, ¿hay que establecer una lista taxativa de cada una de esas cosas? Yo prefiero un principio general, que después sea la legislación y las cortes las que interpreten la Constitución, ¿cierto? Entonces, por eso yo hoy día no me voy a casar con una tesis que diga, sí, voy a poner el derecho a fumar marihuana, porque me parecería que si yo hago eso, entonces, bueno, que todo el resto también, que cada loco con su tema ponga lo que quiere. Y en algunos aspectos también yo estoy dispuesto a conversar, para no decir negociar si a alguno le asusta. Como se llama, ciertas formas del Estado laico. Yo tengo una idea de Estado laico que probablemente sea más fuerte, algunos le llamarían laicista, porque dirían que yo quiero excluir todas las expresiones religiosas del espacio público, pero yo estoy dispuesto a conversar con los grupos para quienes es súper importante que el Estado reconozca el valor de la religiosidad y eventualmente pueda, sin discriminar, de forma ecuménica, abrir las puertas a esa diversidad religiosa, en la medida, le diría yo, que siempre respete también a los no creyentes y no sea discriminatorio respecto a ellos. O sea, creo que hay margen, uno se para siempre desde una posición, hay algunos que siempre dejan el tejo corrido, y después comienza la discusión. A mí me gustaría un sistema parlamentario, por ejemplo, como lo hablamos antes. Pero yo no voy a decir, no voy a murrar ni voy a cruzar de brazos y decir sistema parlamentario o nada. Lo mismo con muchos de los otros temas. Pero todas esas cuestiones que tú mencionas, matrimonio igualitario con adopción, o el derecho de consumir la sustancia que uno estime conveniente, o el aborto, para mí son libertades civiles, claramente. No estoy seguro si tienen que estar esbozadas textualmente en la Constitución, o tiene que haber un principio que de alguna manera al legislador le permita avanzar en ese sentido. Pero la gente sabe lo que pienso yo en ese sentido, así que no. Perfecto, bien. Y eso entendemos como un principio general con respecto a estas libertades. Y estas van a quedar sujetas a la interpretación, bueno, futura, mencionando un proyecto de ley, de algún ente legislador, no sé si llamarlo, legislador judicial, que en este caso vendría siendo de manera directa el Tribunal Constitucional, que, bueno, a lo largo de los últimos años ha sido criticado por izquierdas y derechas a conveniencia, la verdad, Sí. pero que ha sido parte de la historia, llamémosle, democrática, porque lo instaura Salvador Allende. Esto debería modificarse, es decir, no, ya, se acabó el Tribunal Constitucional, debe seguir, debe reformarse.
O sea, sería raro que un liberal te dijera que no debe haber tribunal constitucional. Y la razón es sencilla. Un liberal, un demócrata liberal, valora la importancia de un tribunal constitucional. Y por una razón muy sencilla. El tribunal constitucional, olvídate del que tenemos actualmente, olvídate de la composición del que tenemos actualmente y olvídate de las atribuciones que tiene el que tenemos actualmente. Pero idealmente, una corte constitucional lo que hace es velar por la integridad, porque se respete el texto constitucional, la Constitución. Si todos tenemos una Constitución que consideramos legítima, ahí están esos principios y valores que reconocemos como de todos participamos en esa redacción. Es lógico que haya un órgano que esté, ¿cómo se llama?, velando porque no se violen esos principios a través de un procedimiento legislativo que exige menos que lo que se exige para el cambio de la Constitución. Ahora, respecto del actual, obviamente yo cambiaría muchas cosas. Hoy día la composición del Tribunal Constitucional es un cuoteo político. Hoy día tiene un control también preventivo que yo creo que no se justifica mucho. Creo que también uno podría pensar en otras fórmulas. Yo no estoy convencido de ninguna, pero estoy súper abierto a escuchar argumentos. ¿Cuánto hay que judicializar la Corte Constitucional? ¿Debiese ser una sala anexa de la Corte Suprema que funcionara con designación similar a los jueces de la Corte? ¿O eso sería politizar la Corte Suprema? O viceversa. Hay mucha gente que dice que lo otro sería judicializar la política, si es que lo haces de la forma inversa. Pero bueno, es una discusión seguramente muy interesante que se va a dar, pero en principio, desde la tradición de pensamiento que yo represento, los derechos de las minorías, las libertades individuales, deben ser resguardadas por la Constitución. Y por lo tanto, si es que una mayoría contingente, en un minuto, como te decía, ganaste 1-0 en el minuto 94, con un gol de rodilla, quiere cambiar o va contra ese pacto fundamental que todos nosotros acordamos 5-0, yo digo no. Vuelve a ganar 5-0, consigue el quórum a una reforma constitucional y ahí la cambias. Pero no se gana con menos. Y para custodiar que eso ocurra se requiere una Corte Constitucional. La Corte Constitucional está, en principio, establecida en beneficio de todos nosotros, que somos los que concurrimos a firmar el pacto constitucional. No nos olvidemos de eso. Hoy día juega, como dices tú, el rol de malo de la película. Pero a mí me parece consustancial a una democracia liberal. Y para que vayamos terminando, ¿cuáles deberían ser las 3 cosas claves que deben ir en la nueva Constitución? No se trata de imponer, pero sí crees que son fundamentales, que deben estar para dar un paso hacia un nuevo Chile en miras del siglo XXI. ¿Tú estás hablando de articulado, de temas? Llamémosle temas centrales de la discusión y que, bueno, deben plasmarse en un artículo. Lo voy a hacer en términos bien genéricos. Sí. Creo que hay una demanda evidente por desconcentración del poder. Y esa desconcentración del poder se manifiesta en distintas discusiones. Hay una desconcentración del poder horizontal, que tiene que ver con quitarle poder al presidente, ¿cierto? Y que lo comparte eventualmente con otros órganos, y ahí está toda la discusión del semipresidencialismo, la posibilidad de que el Parlamento pueda tener ciertas iniciativas que actualmente tiene el presidente. Hay toda una discusión ahí respecto del gasto, ¿cierto?, que hay que tener, pero también la capacidad de tener otros controles. Los gringos le llaman checks and balance, ¿cierto?, pesos y contrapesos, para que el poder no se concentre en una sola mano, en una sola institución. Y por eso no solo yo estoy a favor de la autonomía del Banco Central, también me gustaría que fuese autónomo el Servicio de Impuesto Interno, para que no llegue un gobierno que pegue un telefonazo y diga párenme, como lo han pedido los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y esto es interesante porque hay ciertos principios que una vez que tú los explicas te das cuenta que aplican para distintas situaciones. Entonces hay gente de la izquierda que quiere autonomía del Servicio de Impuestos Internos, pero no del Banco Central. El principio es el mismo, es de concentrar el poder y es sustraer
ellos le llaman control democrático, la verdad, intervencionismo político, sustraer del gobierno de turno ciertas instituciones que hacen su pega correctamente sin necesidad de que el Ministerio del Interior pegue un telefonazo, o de Hacienda, o el que sea. Y esa desconcentración también funciona territorialmente, ¿cierto? Hacia abajo, lo que usualmente llamamos descentralización. Ahora, siento que la palabra descentralización ha caído en el mismo desuso que la palabra modernización del Estado. No saco nada yo con decirte. Es como cuando habla la profesora Snoopy. Obvio, todo va a la descentralización. Pero me parece que la misión de la convención va a ser crear la institucionalidad original, ¿cierto? Una nueva institucionalidad que le canalice esta aspiración por lo que podríamos llamar localismo, que las decisiones se tomen lo más cerca de las personas a quienes afectan. Junto a eso creo que hay una demanda de participación más directa, que habla un poco de los problemas que tienen hoy día todas las instituciones de mediación política, congresos, partidos. Esta idea de democracia más directa está asociada también a una serie de diagnósticos y posibilidades que hoy día se dan gracias a la red de Internet. No sé todavía bien cómo se va a encarnar esto, pero ahí veo una aspiración bastante compartida. Hay, aparte de desconcentración, que creo que va a ser un tema súper importante, va a haber una demanda relevante por lo que yo llamo justicia intergeneracional, que es incorporar la variable futuro en decisiones presentes. Y probablemente la sustentabilidad de nuestro modelo de desarrollo y los compromisos que nuestro Estado puede asumir en materia de cambio climático es el mejor ejemplo. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que le van a impactar a nuestros hijos de aquí a 20, 30, 40 años? Y, volviendo a lo anterior, el mismo principio se debería aplicar para discutir las pensiones. Si tú me dices que te preocupa mucho el cambio climático, pero estás a favor de un sistema de reparto que va a hacer que tu hijo tenga un 60% de carga impositiva, entonces no te preocupa mucho que tus hijos van a poder beneficiar de un ecosistema similar al que tuviste tú, pero en una situación mucho más apretada desde el punto de vista financiero. Lo mismo respecto de los límites al gasto fiscal. También hay que incorporar la variable futuro en eso, porque dejar endeudado a tu hijo es fácil, pues. Si es que estás pensando solamente en el presente. El Homo sapiens tiene un sesgo presentista. Me interesaría saber de qué manera la Constitución puede crear una institucionalidad que esté mirando siempre el futuro. Y en tercer lugar, para terminar, creo que uno de los problemas que nos llevó al estallido social, más allá de la desigualdad material, que parece bastante evidente, a pesar de que Chile ha mejorado en ese sentido en los últimos 30 años, lo que no ha mejorado es la igualdad de trato, lo que algunos filósofos llaman la igualdad relacional. La idea de que vivimos en dos países distintos. Está Luxemburgo, ¿cierto? Las tres comunas, y después el resto, pues como que pasamos por Portugal y después el Congo. Como la percepción, la idea de tener una segregación en materia de acceso a bienes y servicios dependiendo del tamaño de tu billetera, pero que además se manifiesta en que el Estado, las empresas, la sociedad civil en general, muchas veces divide entre chilenos de primera y segunda clase. Esa desigualdad de trato me parecería muy interesante ver cómo una Constitución puede ayudarnos a avanzar hacia ciertos espacios de encuentro donde el tamaño de la billetera no haga la diferencia y nos podamos respetar entre todos como iguales. Creo que ahí hay tres ejes fundamentales: desconcentración del poder, justicia intergeneracional e igualdad de trato. Bien, puntos claves que deben ser parte, ¿cierto?, de la conversación constitucional. Siempre con miras a que el objetivo sea legitimidad, no lo olvidemos. Ese es el objetivo. El objetivo no es tener más derechos, el objetivo no es yo ganar, el objetivo es legitimidad, tener una constitución que funde un orden político legítimo. Si conseguimos eso, si esa es la expectativa, yo creo que tenemos que trabajar con ese norte. Bien, muchas gracias, Cristóbal, por aceptar la invitación a conversar. Siempre es complejo conseguir invitados dispuestos también a dialogar, a ser partícipes, a expresar ideas con medios tan pequeños como este.
Muchas gracias, Cristóbal. No sé si quiere decir unas últimas palabras. No, agradecerle a ustedes y sigan haciendo lo que están haciendo. Es importante echar a correr las ideas, ¿cierto? Este es el momento justamente para hacer eso. Y después no se diga cómo nadie habló de esto, cómo nadie pensó esto. Así que este es justamente el momento para echar a correr las ideas y los felicito por la iniciativa.